Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. En este sábado, después del milagro de la multiplicación de los panes, en el que todos quedaron saciados, tanto el gentío como los discípulos están de acuerdo en proclamar a Jesús como Rey. Piensan ante todo en ellos mismos, pues de esa manera se aseguran el pan sin tanta fatiga y sufrimiento. Quieren pasarla bien, sin esfuerzos, aunque esto conlleve ser gobernados por un rey. En el fondo, si somos conscientes, es el deseo de todo ser humano, elegir a alguien que nos solucione nuestros problemas y nos evite el sudor y la fatiga, pero esto para nada corresponde con la propuesta del Señor, que tiene como alimento hacer la voluntad del Padre, que consiste en sacarnos del dominio de la esclavitud y llevarnos a la libertad de ser sus hijos. Y que al tiempo no quiere que nosotros esperemos simplemente que nos den, que nos llenen el estómago, sino que nos impliquemos en su proyecto, en la construcción esforzada de su reino, con todo el compromiso que esto conlleva. Lo anterior explica, y es un ejemplo a seguir, el hecho del por qué el Señor desaparece. Él huye de toda tentación de ser constituido rey y se refugia en la oración. Allí recarga su corazón con el amor del Padre y se vuelve a conectar con su proyecto original. Los discípulos, mientras tanto esperan, se sienten solos y abandonados. Y además atardece no solo en el cielo, sino en sus corazones. Las sombras llegan y de pronto se encuentran en la oscuridad de su egoísmo, que lleva solo a pensar en comer y en seguir comiendo. El Señor nos ha dado su pan, o sea, su vida, su amor, sus dones. Tenemos que reconocer que es alimento sobreabundante capaz de saciar al mundo entero, pero esto sucede cuando se recibe, se agradece, se parte y se reparte entre todos, cuando nos lleva a amar de la misma manera que somos amados. Sin embargo, cuando esto no sucede y por el contrario se quiere tener para sí y acumular, se convierte en un peso, una sobrecarga que amenaza con hundir la barca de nuestra vida y llevarnos al fondo hasta ahogarnos. Ante los problemas de la vida esperamos que, como en el milagro del pan, Él venga, Jesús, y haga desaparecer de una vez y para siempre el sufrimiento. Pero el Señor espera, ora, suplica al Padre por nosotros, y mientras tanto nos permite descubrirlo no como el que nos soluciona los problemas de la vida, sino como el que viene a salvar y a darnos vida eterna. El texto cuenta que los discípulos bajaron, se devolvieron al mar, deshicieron el camino que habían hecho de éxodo, de subida al monte. Prefieren volver a la esclavitud de antes. El mismo peligro que podemos correr siempre, el de volvernos a vivir de la misma manera que antes, alejados del Señor, con el mismo egoísmo, corrupción y muerte de siempre. Continúa el relato señalando que subieron a una barca. La barca, sabemos, es frágil, está sostenida en el agua y empujada por el viento, pero somos conscientes de que aquello que la sostiene puede también hundirla y de que aquello que la empuja puede también volcarla. Es la condición de la Iglesia y de todo ser humano, que en el camino de la vida hace la travesía suspendido entre el cielo y la tierra, deseoso de llegar al puerto seguro, pero con el peligro constante de naufragar, y más cuando no se está con el Señor o cuando, como nosotros, nos frustramos porque Él no es lo que quisiéramos que fuera. Esto constantemente nos lleva a desandar el camino ya realizado, a volver al estado inicial, aún a costa de perder lo ya logrado. El mundo, gobernado por el espíritu del mal, siempre intentará llenarnos de soledad, de miedo, de desilusión. Creará tormentas amenazantes y nos buscará hacernos retornar a nuestro vacío y soledad interior, convenciéndonos de que no vale la pena el esfuerzo, pues Dios se ha olvidado de nosotros. Y esto representa las tinieblas de las que somos presa fácil, la noche oscura que nos envuelve por no creer en aquel que es la luz del mundo, y no creemos porque esperamos encontrar en Dios siempre a alguien que sacie nuestros intereses, que llene nuestras ansias, y no la fuente del amor que nos llena y empuja al puerto seguro, el del amor que se comparte con los hermanos, con la certeza de saber que su amor siempre es desbordante, que alcanza para todos y sobra. Recordemos los 12 canastos. Al faltar Jesús, la oscuridad y las olas se precipitan sobre ellos. Y lo peor, en todo el centro del lago, a mitad de camino, donde no existe un punto de apoyo, el temor se apodera y el final parece cercano. No hay nada que hacer. De pronto vieron a Jesús, que caminaba sobre el mar. En realidad siempre ha estado con ellos, pero solo ahora lo ven, lo necesitan, lo imploran. Somos nosotros que solo ante los peligros nos recordamos del Señor, ya sea para recriminarlo, para echarle culpas o para implorarlo.
¿no es cierto? Pensemos, es bueno recordar que solo el Señor camina sobre las aguas, solo Él domina sobre el caos y la muerte, solo Él vence la muerte porque posee la vida en plenitud. Entendamos que Él es mucho más que un pan o un simple remedio a nuestras necesidades físicas. Él dice yo soy, revela su identidad, es el Dios que escucha, que ve, que baja para salvarnos. Y agrega, no tengan miedo, no se puede tener miedo de Dios, pues Él es amor y el amor expulsa el temor. Y entonces ocurre un milagro inexplicable. Estaban lejos de la orilla y de repente llegan al puerto seguro. Con la presencia del Señor ya no hay tinieblas, ya no hay tormentas, pero sobre todo ya no hay distancias. Quizá nos haga falta profundizar un poco más en esto. ¿No será que nos hace falta experimentar al Señor que camina sobre las aguas turbulentas de la muerte y que nos ilumina cuando lo reconocemos? Dediquemos hoy un momento para pensar en esto. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.